¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les voy a enseñar a moldear una pieza en fibra de vidrio, ya sea moldearla o hacerla. Para esto sí debo de aclarar lo siguiente. Hay muchas cosas para las que se puede utilizar la fibra de vidrio o podemos moldearla de muchísimas formas, se pueden hacer muchísimas piezas y si quisiera enseñarles cada una de ellas no terminaríamos, serían muchísimos videos. Así que esta forma va a ser la base para que puedan hacer cualquier pieza, puedan hacer cualquier forma, ya sea que lo apliquen en plástico, ya sea que lo apliquen en metal, que puedan hacerlo sin ningún problema. Como ustedes saben, o si es el primer video que ven acerca de mi canal, el canal es especializado en carros, aunque esto se puede utilizar en muchas otras cosas. Aquí yo solamente voy a poner este ejemplo. Antes de empezar con esto, la primera enseñanza es lavar, tener bien limpia la pieza que vas a moldear. En este caso yo por eso puse también este ejemplo, porque esta está bien sucia. Ahorita lo primero que voy a hacer es darle una lavada y ahora sí, vamos a empezar con el video. Ya tengo limpia aquí la pieza. Antes de empezar con todo esto, vamos primero con los ingredientes, vaya. Cambié un poco de posición el micrófono porque me parece que se escuchaba Me parece que se escuchaba algo mal. Espero que ahorita me puedan escuchar mejor. Pero como saben, en estos videos lo que importa es la información. Las cosas que vamos a utilizar, yo en el video pasado ya se las había explicado, pero en dado caso que no hayan visto el video pasado, se las voy a repetir aquí. Lo principal que vamos a ocupar va a ser la resina. Yo ya lo había explicado en el video pasado, pero un galón de resina, que es un bote como este, un galón de resina necesita aproximadamente un cuarto de catalizador. De hecho, hasta menos. Va dependiendo de cómo lo vayas a ir aplicando. Pero es más o menos la cantidad que vas a ocupar. En el caso de la fibra de vidrio, que es esta, como la pueden ver, un galón de resina te va a alcanzar aproximadamente para 4 kilos de fibra de vidrio. También va a ir dependiendo de cómo la vayas trabajando o qué tanto lo vayas aplicando. Esto va a ir dependiendo del trabajo que vayan a hacer. En este caso, las porciones que nosotros vamos a ocupar van a ser muy pocas para dar este ejemplo. Ya tú vas a comprar, obviamente dependiendo de todas las piezas que vayas a moldear o si la pieza que vas a moldear es muy grande. Lo principal es que debes de tener todos tus utensilios a la mano. La aplicación en sí es muy sencilla, pero va a haber muchos puntos que debes de tomar en cuenta antes de hacerlo. Porque a la hora de aplicar la fibra de vidrio no puedes equivocarte o no pueden faltarte cosas. Como esta se va secando, tienes que estar ahí hasta que termines todo el trabajo. No se recomienda para nada dejarlo a medias. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de eso. Así es que sí es importante que te sientes a ver que tengas todas las cosas que vas a necesitar antes de empezar el trabajo, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar el masking, ahorita también les voy a explicar por qué. Vasos de plástico, no se les vaya a ocurrir comprar plásticos de unicel porque esos se van a deshacer. Yo solamente ahorita voy a ocupar una sola brocha, estopa y thinner. Esto va a ser para el último, ya nada más para limpiarnos, ¿vale? Entonces dijimos que en este caso vamos a poner el ejemplo de esta pieza, ¿vale? No quiero que salgan en sus comentarios con que, ay, es que no enseñaste cómo hacer una fascia. No, no, no. Con esta va a ser la base para que puedas hacerlo en tu fascia o en lo que sea que vayas a hacer. No quiero excusas aquí en los comentarios, ¿vale? En este caso, esta suciedad que tiene aquí esta pieza no nos afecta en nada para poder aplicar la fibra de vidrio. Lo que sí es que no debe tener piedrecillas o algunas cosas que puedan salir mal en el molde. Por ejemplo, si la pieza que vas a hacer tiene un hoyo o tiene un borde o tiene algo que tú no quieras que salga en la nueva pieza o en el molde de la fibra de vidrio, obviamente debes de quitárselo. Y especifico lo de las piedras porque a mí me ha pasado muchas veces que sí necesito que todo quede liso o quede tal cual con la medida perfecta porque si no, no va a entrar. A mí me ha pasado que por ahí se queda alguna piedra o alguna cosa por ahí en el molde y a la hora de meterlo o empezar a aplicarlo, si sale un pequeño como barrito, vamos a decirlo así, y sí me afecta en la parte donde lo voy a meter. Entonces, sí es importante que la superficie donde lo vayas a aplicar sea exactamente de la misma forma en la que quieres que quede el molde. Ya si quieres hacer alguna otra modificación, por ejemplo, si tú quieres que esto quede completo, simplemente es cosa de poner aquí alguna tablita o algo para que pueda salir de esa forma, ¿vale? Ahora bien, hay varias cosas que podemos utilizar para que la fibra de vidrio obviamente no se pegue a la moldura principal de la que la vamos a sacar. En este caso yo principalmente ocupo dos, que es el masking y el papel aluminio. A mí no me alcanzó para el papel aluminio y de todos modos ahorita no lo iba a ocupar. Entonces ya en el caso de ustedes que si lo vayan a ocupar, esto va a ir dependiendo del tamaño y de a qué lugar lo vas a aplicar. Por ejemplo, el masking es muy efectivo para piezas pequeñas y para cuando es plástico o para cuando es metal, para cosas en las que puedes aplicar bien el masking. Ya en dado caso que sea un molde muy grande, ahí podemos utilizar el papel aluminio. Igual podemos irlos combinando. Obviamente para fijar el aluminio
vamos a ocupar el masking. Entonces, a veces también llega a suceder que cuando estamos poniendo el aluminio se llega a romper en alguna parte porque obviamente es muy frágil. Así es que vamos a ir ocupando los dos dependiendo de cuál sea nuestra necesidad. En este caso vamos a ocupar el masking y lo que vamos a hacer es recubrir toda nuestra pieza para que no se adhiera al plástico y puedan quedarnos ambas. Cuando haya curvas en la pieza que están haciendo, deben de tirar un poquito la uña para que el masking haga bien la forma. Aunque se rompa, aquí podemos ponerle algún parche. Lo importante es que quede exactamente de la misma forma que nuestra pieza original, ¿vale? Como pueden ver aquí, hay varias curvas en las que yo tengo que presionar bien para que agarre ese mismo molde. Eso sí, no debe ser demasiado masking para que el grosor no vaya a ser demasiado, sino que nos quede igual. Como pueden ver aquí, hay una pequeña como burbuja. Esta hay que deshacerla, que quede bien pegado, y ya ahorita nada más ponemos un parche de masking. Aquí ya tengo empapelada, por decirlo así, toda mi pieza. Como pueden ver, aquí puse algunos pequeños parches en las partes que fui rompiendo el masking. Entonces, vamos a suponer, como pueden ver, aquí dejé este pequeño pedazo de masking. Vamos a suponer que esta pieza debería de ser toda completa. Vamos a suponer que viene completa, no sé, aquí ya sea en diagonal o es aquí cuadrada. Y queremos hacer el molde, pero con esta pieza sobrante, ¿vale? Aquí lo único que hay que hacer es ponerle masking en esta parte y cuando nosotros apliquemos la fibra de vidrio, no aplicar tanta presión allí. Como pueden ver aquí, solamente puse masking en esta parte por los dos lados para hacerla un poco más resistente. Como les vuelvo a repetir, esto solamente es un ejemplo. Aquí solamente es cuestión de creatividad. ¿Qué puedes hacer tú para que esta moldura quede como tú quieres? Como les decía en un principio, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la fibra de vidrio. Aquí es un poquito más de creatividad. ¿Cómo puedes hacer tú? ¿Qué piezas puedes ocupar? ¿Qué cosas puedes ocupar para hacer lo que tú quieres en la moldura? Aquí yo simplemente, como ejemplo, puse un poco de masking en esta parte para recubrir este pedazo que entre comillas me está faltando. Ahora bien, yo les decía en un principio que cuando se sienten a trabajar con la fibra de vidrio, deben hacerlo todo de una sola vez. No se recomienda para nada hacer solamente un pedazo, dejar que seque y después hacer la otra parte. Siempre se recomienda hacer toda la moldura completa para que quede firme. Porque si nosotros aplicamos la fibra de vidrio solamente en un pedazo, dejamos que seque y después queremos hacer el otro pedazo, ya no va a ser una pieza uniforme. Tiene que quedar todo completo. Que la estructura quede completa de una sola vez. La fibra de vidrio cuando la compren va a venir compactada, por decirlo así, en dos capas. Aquí como pueden ver, yo lo único que hice fue romperla. También pueden cortarla con unas tijeras, ahí sí va a ser a su comodidad. Entonces, si ustedes, digamos que la van a separar, es dependiendo de cómo vayan a ocuparla. Miren, como pueden ver, son dos piezas, ¿vale? En el video anterior, cuando expliqué en la camioneta cómo aplicarla, yo la apliqué doble, porque no iba a hacer tantas curvas, simplemente era algo plano. Yo podía aplicarla así como estaba, porque no necesitaba que tuviera mucha flexibilidad. En este caso sí, necesito hacer bastantes curvas y quiero que queden exactas. Entonces, yo voy a separar la fibra de vidrio, como pueden ver. Hasta donde yo sé, todas van a venir iguales, ¿sale? Entonces, aquí
sin miedo al éxito. Aquí, como pueden ver, yo solamente corté la medida exacta para la pieza que voy a moldear. El proceso que vamos a utilizar es exactamente el mismo que usamos cuando aplicamos la cinta masking. La diferencia es que en este caso la fibra de vidrio al momento no podemos hacerlo. Así es que conforme vayamos aplicando la resina es cuando vamos a ir moldeando toda esa parte. Por eso necesitamos que la fibra de vidrio en este caso esté delgada. Ya en otros casos ya muy extremos que necesitemos rellenar alguna parte, ustedes pueden arrancar una parte como vieron aquí y simplemente hacerla como bolita. Les va a quedar como una bolita de pelos. Vaya, de esta forma. Y ya esta la van a aplicar donde lo necesiten. Obviamente aquí es un pedazo muy chiquitito y a ver dependiendo de lo que ustedes están haciendo, ¿vale? Vamos a poner un vaso. Vamos a llenarlo de resina. La resina tiene que estar líquida, no tiene que estar espesa, tiene que estar en buen estado. Como pueden ver ahí, es un color como lila, más o menos, no sé si lo puedan ver. En esto yo ya lo expliqué un poquito más a detalle en el otro video, que eso creo que se va a ver mejor, pero de todos modos más o menos lo van a ver aquí. Vamos a aplicar poco, un tantito así, ¿vale? Vamos a echarle otro poquito. Ahí así. Y lo vamos a revolver bien revuelto, bien revuelto. Tiene que quedarnos de rosa a un café. El café tiene que ser, yo lo dije la vez pasada, un cafecito coquetón. Si se pone morado, ya se pasaron, ¿vale? Eso se va a secar muy rápido y no es recomendable aplicar la resina en ese modo. Tiene que ser un café. Bien, lo van a revolver bien. Tiene que quedar un café como acaramelado, más o menos. Como pueden ver, va a cambiar de color. ¿Vale? Tiene que quedar café tal cual. No tiene que quedar ni blanco ni morado, porque eso significa que se pasaron de lanza, ¿vale? Y también no lo recomiendo trabajarlo bajo el sol, dependiendo también de lo que vayan a hacer, porque obviamente eso hace que esto se seque más rápido. Entonces tienen que ir calculando todo eso. Por eso les recomiendo que vean el video pasado, donde apliqué toda la cabina de una camioneta resina y fibra de vidrio. En este caso va a ser poquito. De hecho yo creo que esta se me va a secar. Pero bueno. Vamos a ir aplicándola. Eso sí, la resina tiene que quedar bien mojada. Bien mojada. Para que pueda moldearse bien. Voy a apurarme porque si no se me va a secar por andar explicando. Si a mí se me saca, disculpen. Es que también me centro en estar explicando. Miren, como pueden ver ahí ya se empieza a hacer la curva. Tienen que ver que traspase hacia el otro lado de la moldura, ¿vale? Como pueden ver, miren, aquí empieza como a burbujear. Esto empieza como a burbujear, ¿vale? Eso está indicación que está haciendo reacción. Discúlpenme ahorita a ver si no se me seca. Pero van viendo más o menos el punto. Es importante que no se les seque cuando ustedes la están aplicando en la parte donde van a hacer una unión. Vamos a suponer que yo voy a seguir aplicando de este lado. Miren, como pueden ver de este lado aquí me faltó. Que no se les seque en esa parte donde vayan a hacer la unión de más fibra de vidrio. Porque en ese caso sí se pierde lo que yo les comentaba. Que tiene que ser una unión completa. Voy a concentrarme ahorita ya en irla aplicando. Porque si no, se me va a secar esto. Como pueden ver, ya todo está moldeado tal cual estaba la pieza original, ¿vale? Están todas las curvas, están todos los hoyitos que quedaban en esta parte. Igual por ahí a lo mejor nos quedará algo, pero debemos de esforzarnos porque no nos quede nada, que quede tal cual estaba la pieza original. Aquí está esta pieza, aquí está todo esto. Aquí está la parte de masking que pusimos. Están estas bases, está esta curva de aquí. Aquí estas patitas yo solamente las voy a cortar cuando separemos la fibra de vidrio. Voy a cortarlas con unas tijeras, ahorita lo van a ver. Ya está todo cubierto, todo bien cubierto. Una vez que hayan revisado toda su pieza y que estén seguros que no queda ninguna falla, ninguna burbuja de aire, ningún hoyito, que todo haya quedado bien cubierto, ahora sí, podemos ponerla un rato al sol o darle calostro con la pistola de calor para acelerar el proceso. En lo que dejamos que nuestra pieza se vaya secando, para esto tenemos la estopa, ¿vale? La estopa y el thinner para limpiarnos las manos.
Ahorita yo lo estuve agarrando y para que no se me esté secando aquí porque va a quedar muy pegajoso, hay que quitarnos toda la resina restante. Yo para mi de malas apenas me corté las uñas y ahorita me está ardiendo. Y esto es un poquito chistoso, como obviamente van a estar tratando con varios materiales, su olor es muy fuerte, entonces hagan ese trabajo en un lugar abierto. No lo vayan a hacer en algún lugar cerrado porque van a terminar bien motorolos. Así es que tengan cuidado con eso, háganlo en un lugar abierto donde corra el aire libremente para que puedan terminar cuerdos el trabajo. Y ya después de un tiempo de espera, ya está dura la fibra de vidrio. Aquí no está tan tiesa, todavía le falta algo de tiempo, pero en este punto ya podemos retirarla. Eso sí va a quedar duro como piedra, va a quedar bastante duro, ¿vale? Entonces ya solamente vamos a despegarlo. Van a ver ustedes cómo se va a despegar ya desde la base, ¿ok? Vamos a hacer aquí el unboxing. Como pueden ver, ya está toda la base completa, ¿vale? Aquí no sé si se alcanzan a ver los relieves. Ahorita como pudieron ver, sí está, pues, no está tan dura como tal, pero va a seguir manteniendo su forma, de eso no hay ningún problema. Yo les recomiendo, ahorita por cuestión del tiempo, yo les recomiendo dejarlo secar hasta que esté totalmente dura, pero en dado caso que la lleguen a quitar antes, no hay ningún problema, ¿vale? Como pueden ver, esto pues ya tiene aquí los relieves, miren. Ya están aquí las bases, están las partes de arriba, están estas curvas, está la otra pieza que yo hice de más, por decirlo así, en esta parte. Ya está todo completo y está totalmente despegado. Ya la pieza de la que habíamos hecho la moldura solamente es cosa de quitarle el masking. Aquí como pueden ver la pieza queda intacta, ¿vale? Dependiendo de qué es lo que estén haciendo, aquí esta pieza la pueden volver a poner sin ningún problema. A su base pueden echarle otra capa de fibra de vidrio, dependiendo de qué tan gruesa, de qué tan dura quieren que quede. Ahí sí ya va dependiendo de ustedes qué es lo que necesitan hacer. Y ya nada más para cortarla, ahorita yo la voy a echar a perder, vaya, solamente para que lo vean. Podemos cortarla dependiendo de qué es lo que necesitemos. Como pueden ver aquí, puede irse moldeando o cortar las partes que les vayan sobrando dependiendo de qué es lo que vayan a necesitar. Yo solamente lo hago aquí para que vean con qué dureza queda esto. Y eso que esta está delgada, todavía no seca bien. Una vez que seque totalmente, esto va a ser difícil que sea más maniable. Cuando quieren que quede moldeable, la fibra de vidrio no debe de quedar tan gruesa. En dado caso que sí vaya a sostener algo o vayan a ejercer presión sobre ella, van a echar algunas capas más de fibra de vidrio para que pueda soportarlo, pueda quedar bien dura, ¿vale? Entonces, pues espero en este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.